Buenas tardes. Estamos haciendo esta presentación de una junta virtual o un webinar con el objeto de orientarlos para que ustedes tengan la información en caso de estar interesados de hacer estudios de posgrado en ciencia e ingeniería aquí en los Estados Unidos. Las personas presentes somos su servidora, Claudia Mazzotti, el doctor Joaquín Rodríguez, la doctora Eileen Xu y la doctora Pamela Pena Martín. Hemos organizado nuestra presentación de esta manera. Vamos a introducirlos a qué es el MRSEC, que es el grupo al cual pertenecemos las universidades donde trabajamos. Vamos a hablar un poco de nuestras experiencias como científicos que nos venimos a estudiar de México al extranjero, darles algunos consejos para aquellos que desean estudiar aquí en los Estados Unidos y daremos tiempo para preguntas, las cuales podrán enviar a la ventana de chat al costado de la página. ¿Qué es el MRSEC? Bueno, el MRSEC, por sus siglas en inglés, quiere decir el Centro de Investigación de Ciencias e Ingeniería de Materiales, y somos un grupo de universidades que se han juntado con el objetivo de hacer esa ciencia y educación y tienen en común que reciben recursos financieros del NSF, que es la Fundación Nacional de Ciencia o equivalente al CONACYT en México. Con estos recursos, estas universidades y sus centros especializados apoyamos la investigación y la educación de manera interdisciplinaria y multidisciplinaria. Esto quiere decir que son varias áreas de la ciencia y la ingeniería que estamos trabajando juntas para lograr avanzar en el área de los materiales. Aquí tenemos varios profesores, postdoctorados y estudiantes de todos los niveles apoyando los programas de MRSEC. Dentro del MRSEC hay 20 universidades que las voy a mencionar brevemente para aquellos que no pueden ver las transparencias, y es la Universidad de Cornell, Northwestern, la Universidad de California, Santa Bárbara, la Universidad de Urbana-Champaign, Universidad de Pensilvania, Universidad de Texas en Austin, Universidad de Washington, Universidad de Wisconsin, Brandeis, Columbia, Harvard, MIT, Universidad de Nueva York, Universidad de Ohio, Pennsylvania State, Princeton, Universidad de Chicago, Universidad de Colorado en Boulder, Universidad de Minnesota y Universidad de Nebraska. Como les voy a mencionar aquí una opinión personal, pues son las mejores universidades de los Estados Unidos, y si tienen acceso a las transparencias podrán ver el mapa donde estas universidades pues están prácticamente distribuidas a lo largo de todo el país. Los presentadores de hoy, como mencioné, somos una servidora, la doctora Claudia Mazzotti, que vengo de la Universidad de California en Santa Bárbara, y el doctor Joaquín Rodríguez López de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Brevemente les voy a hablar de mi experiencia al haberme ido a hacer estudios de posgrado al extranjero y ahora vivir en el extranjero. Yo nací en una ciudad pequeñita en las montañas de la Sierra Madre Oriental, muchos de ustedes la conocerán, Tulancingo Hidalgo, y pues con muy escasos recursos, porque estoy hablando de hace muchos años, mi sueño era salir a estudiar fuera. Con becas, porque siempre hice todo con becas, entré a estudiar en la Universidad Autónoma Metropolitana y me gradué de Ingeniería Biomédica. De ahí me fui también con beca al Tecnológico de Monterrey, en la ciudad de Monterrey, a hacer estudios de maestría y me gradué con la maestría en sistemas electrónicos. Después realicé estudios de doctorado en un instituto de computación y automatización de la Academia de Ciencias de Hungría en la ciudad de Budapest, también con beca del CONACYT. Y de allí tuve una posición postdoctoral
en la Universidad de Tokio en Japón, también becada por el CONACYT y la Fundación Japonesa para el Desarrollo de la Ciencia. De todas estas experiencias, la más rica que yo adquirí fue no solamente aprender las nuevas técnicas científicas que existían en esos países y también en México cuando me fui a Monterrey, pero también aprendí a convivir con grupos interdisciplinarios de trabajo donde descubrí formas de interaccionar diferentes a las que tenemos en México. También para mí fue muy valioso aprender el arte de la diplomacia, y cuando hablo de esto me refiero a poder conocer diferentes culturas, la manera en que trabajan e interaccionan y apreciarlas de una manera respetuosa. Después de terminar mis estudios, me vine a vivir aquí a los Estados Unidos ya con mi familia por razones de trabajo, y desde el año del 2005 trabajo aquí en la Universidad de California en Santa Bárbara en el área de educación del laboratorio de materiales de esta universidad. Por estas razones, ahora me encuentro aquí presentando en español todo este grupo de consejos para ustedes, y yo les recomiendo que pues antes que nada pierdan el miedo, se enteren bien cuáles son los requisitos para poderse ir fuera y tomen el reto. Lo que ustedes aprenden al estudiar en el extranjero es invaluable a lo largo de toda su vida. Y siempre, siempre hay oportunidades. Sobre todo aquí en los Estados Unidos, ahorita con los recursos financieros que ofrece el NSF al grupo de universidades de MRSEC, podemos darles apoyo para estos estudios. Los recursos existen, nos están utilizando y nos gustaría mucho estimularlos para que ustedes tomen esta invitación de tomar el reto, empezar a hacer todos los trámites y venirse a los Estados Unidos. Al final tendremos sesión de preguntas y respuestas y estoy aquí para responderles todas sus inquietudes. Le paso el micrófono al doctor Joaquín Rodríguez para que él también comparta con ustedes su experiencia como científico que estudió en el extranjero y se quedó a vivir también aquí en los Estados Unidos. Adelante, doctor, por favor. Bueno, muchas gracias también por la oportunidad de estar aquí. Mi nombre es Joaquín Rodríguez López, y a ver, estoy acomodando aquí un poquito la cámara, estoy un poco más alto de lo que pensé. Y pues sí, yo también soy originario de México. Yo hice mis estudios, bueno, nací en el centro de México y viví después en muchas otras partes de la República. Y hice mis estudios de licenciatura en Ciencias Químicas en el Tecnológico de Monterrey, en Monterrey. Ahí fue donde tuve la gran oportunidad de empezar a hacer investigación en licenciatura en el área de electroquímica. De hecho, ahora que soy profesor, también trabajo en electroquímica. Entonces, es algo realmente importante empezar a involucrarse en la investigación y en los quehaceres académicos desde temprano. En esa ocasión, en el Tecnológico de Monterrey, trabajé con el profesor Marcelo Videa, quien era el director de la carrera de Ciencias Químicas, que ahora, de hecho, ha evolucionado a una carrera diferente, que es Ingeniería en Nanotecnología y Ciencias Químicas. Sin embargo, esa carrera siempre nos ha dado la oportunidad de explorar nuestras inquietudes científicas. Entonces, cuando yo ya estaba al término de mis estudios, hice mi tesis de licenciatura en el área de transferencia de iones en interfaces líquido-líquido, que es un área muy fundamental de electroquímica. Empecé a pensar en el posgrado, ¿no? Y entonces aquí es donde empiezo a tener las mismas preguntas, dudas que tal vez ustedes estén sintiendo por el momento. Inicialmente, la idea, yo quería irme a Europa a hacer un doctorado. Esa, vamos a decir, un poco como un sueño, un poquito inconcluso, no muy bien pensado. Y poco después tuve la oportunidad de que mi asesor, el doctor Videa, vino a mí y me dijo: oye, acabo de visitar la Universidad de Texas en Austin
y platiqué con el profesor Alan Barth. El profesor Alan Barth resulta ser alguien que es considerado como el padre de la electroquímica moderna, o sea, que es alguien que tiene obviamente todas las credenciales y todos los reconocimientos en el área. Y yo sabía sobre el profesor Barth precisamente porque es el escritor del libro de electroquímica que casi todos utilizamos. Y me dice, acabo de conocerlo y pues ellos están interesados en que haya más personas de México aplicando a Estados Unidos, que es justamente la razón por la cual estamos hablando con ustedes ahorita mismo. Y me comentó, ¿por qué no envías una solicitud a Texas y ves cómo funciona eso? Y yo dije, eso me parece una idea sensacional. Mi asesor me recomendó, de hecho, antes de enviar cualquier solicitud, me dijo, oye, ¿por qué no envías esa monografía sobre la teoría de transferencia electrónica de Marcus que acabas de escribir para la clase de química cuántica? ¿Por qué no se le envías también al profesor Barth para que vea más o menos el calibre de investigador que eres, ¿no? Entonces yo contacté directamente al profesor Barth y creo que claramente quedó impresionado por la calidad de la monografía y me comentó inmediatamente, envía tu solicitud y nosotros vemos qué se puede hacer al respecto. Claro que en el momento que yo entré a ver los requisitos de la solicitud, me pareció muy evidente que estaba muy poco preparado, no en el sentido de que no tuviera las credenciales o las cualificaciones, sino en el sentido de que había mucho que hacer para poder enviar la solicitud. De entrada, hacer exámenes de GRE, de TOEFL, poder pedir todos los transcripts, todas las calificaciones, la boleta de calificaciones que tiene que ser traducida, o al menos en ese entonces en la Universidad de Texas, escribir todos los documentos que estaban pidiendo de mí y bueno, eso fue una experiencia un poco abrumadora, ¿no? Pero logré hacer todo eso, o sea, te empiezas a mover rápidamente, empiezas a tener todas esas oportunidades y envié la aplicación. Y bueno, la historia es lo que queda. Me aceptaron en la Universidad de Texas, hice mi doctorado en la Universidad de Texas, me gradué con un promedio perfecto, publiqué varios artículos, empecé a realmente hacer una carrera en esta investigación y después de eso me fui a la Universidad de Cornell a hacer un postdoctorado, eso es en Nueva York. Aprendí a sobrevivir en el frío intenso, hice aún más investigación, siempre con la idea de que me quería convertir en un investigador de primera línea. Y después de pasar por el postdoctorado en Cornell, empecé a aplicar hacia las universidades, ahora no para ser un estudiante, sino un profesor. Y conseguí varias ofertas y decidí venir a la Universidad de Illinois, porque es una universidad excelente en todos los sentidos académicos, el nivel de instrumentación de profesores que hay aquí es algo que me ha permitido desarrollar mi carrera de una manera excelente. Entonces, ahora estoy muy contento, hago investigación, mi grupo tiene 9 estudiantes y 3 postdoctores y siempre estamos buscando más gente que podamos incluir. Muchas veces he tenido muchos estudiantes latinos, nunca he tenido mucha suerte con estudiantes mexicanos y ahora eso es lo que quiero cambiar, ¿no? Y es parte de la razón por la que les estoy hablando ahora mismo. Entonces, ahora, con eso en mente, me gustaría mencionarles un poquito más acerca del proceso que uno tiene que llevar a cabo para enviar una solicitud y para que ésta sea vista con buenos ojos y para que sea evaluada apropiadamente. Entonces, voy a hacer eso en las siguientes filminas y después vamos a tener la oportunidad entre Claudia y un servidor de poderles dar un poquito más de consejos acerca de qué es lo que las universidades buscan, qué es lo que uno busca en un comité de admisiones y demás. Por ejemplo, en mi caso, yo he participado en varios comités de admisiones, no nada más para estudiantes de posgrado, pero también para estudiantes de verano y demás. Y hay algunas cosas que les puedo comentar en general que pueden ayudarles en su solicitud. Así pues, voy a continuar con la presentación. Entonces, ¿qué es lo más básico, por ejemplo, para aplicar para el posgrado? Y esto es, ya sea maestría o doctorado, es que, bueno, tienen que terminar la licenciatura. Pero el proceso de aplicación, el proceso de solicitud, empieza generalmente antes de que ustedes se hayan graduado de licenciatura. Por ejemplo, yo me gradué en diciembre de 2005. Muchos de mis compañeros se graduaron en mayo de 2006. ¿Ok? Diciembre de 2005 o mayo de 2006.
El periodo de ingreso generalmente es en agosto del siguiente año. Así pues, para yo empezar en la Universidad de Texas en agosto de 2006, tuve que haber enviado mi solicitud básicamente desde diciembre de 2005. Antes de graduarme, ¿ok? Y eso es muy importante porque tienen que estar pensando en hacer sus documentos casi un año antes de su nueva fecha de ingreso hacia donde estén buscando. No tienen que tener el título, pero sí es básicamente tener un camino bien hecho hacia, me voy a graduar este semestre o el siguiente, para que eso se refleje en todos sus documentos. Ahora, algo bien importante que me gustaría mencionar aquí es que aquí estamos hablando de posgrado en general. Muchas veces en México, y eso es algo que yo no sabía inclusive hasta que mi asesor me lo comentó, uno no necesita hacer una maestría para ingresar al programa de doctorado. Déjenme repetir eso de nuevo. Uno no necesita una maestría para ingresar al programa de doctorado. Eso es una diferencia muy sustancial entre cómo se manejan las cosas en Estados Unidos y en muchos otros lugares. Lo que sí tienen que demostrar, si no tienen una maestría, es que están obviamente en un camino, están encarrerados hacia tener una carrera llena de éxitos, por así decirlo. Pero eso no es todo. O sea, en realidad tienen que tener una idea de lo que quieren hacer, de cómo lo quieren hacer, de con quién lo quieren hacer, y ser realmente muy asertivos en la manera que hacen sus documentos. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la planeación también de tiempo, algo que les comentaba es que una cosa que noté cuando empecé a hacer la solicitud es que muchos exámenes, muchos programas requieren hacer el examen del GRE, ¿ok? O el TOEFL. En general es, mejor dicho, y el TOEFL. El TOEFL para entrar en Estados Unidos es muy importante porque muchas universidades, sobre todo las universidades de estado, necesitan tener un récord oficial de que ustedes pueden hablar inglés, generalmente porque esos exámenes de inglés dicen que pueden interactuar con estudiantes. Y muchas veces ustedes van a recibir pagos por ser asistentes de educación, el llamado TA, Teaching Assistant, y significa que tienen que interactuar con estudiantes, por lo cual tienen que poderse expresar perfectamente en inglés. Cada programa tiene sus propias variaciones. Aquí en Illinois, por ejemplo, en mi departamento en química, el examen que tienen que pasar un speaking de 24, ¿ok? Hay muchos programas que a veces pueden decir, mira, si tienes un speaking de 23, pues bueno, una vez que vengas aquí, igual y te hacemos otro examen y puedes pasar, y entonces ya no hay problema. Pero muy generalmente, si el nivel de speaking es mucho más bajo, eso sí puede ser un problema. Entonces, para que tengan eso en cuenta. La lección aquí, de cierta manera, es que si empiezan más temprano, probablemente inclusive tengan más oportunidades de hacer más de un examen si por alguna razón no les va bien en uno. Entonces, eso les puede ayudar para cubrir ciertos requisitos. ¿Ok? Ahora, más generalmente, estos son en términos, bueno, de nuevo, generales entre diversas universidades, cuáles son los tipos de documentos que tienen que enviar. Los materiales de solicitud generalmente incluyen 3 o más, generalmente son 3, cartas de recomendación de profesores o de personal académico. Esto es bien importante porque lo que ustedes quieren hacer es ir con esas personas que les van a dar las cartas de recomendación y discutir cuáles son el tipo de atributos que ellos pueden comentar acerca de ustedes que les van a resultar interesantes a las personas que van a evaluar sus documentos. Yo, por ejemplo, fui a hablar, obviamente, con mi asesor, con el doctor Videa, que podía escribir una carta reluciente acerca del tipo de investigación que yo había hecho, que podía comentar sobre la calidad de experimentación que yo tenía en el laboratorio, que podía hablar de mi participación en sus clases como un estudiante que obtenía buenas calificaciones con él. Fui también con el profesor Bernard Micheli, quien me había dado 2 clases, química industrial, y que podía expresarse no solamente bien acerca de mi desempeño en la carrera, pero también él conocía muy bien el sistema internacional. Había estado en Francia, había estado en Estados Unidos,
Entonces sabía perfectamente qué mencionar acerca del tipo de experiencias que yo estaba buscando. Y finalmente conseguí otra carta del doctor Porfirio Caballero, quien era en ese entonces el director del centro ambiental. Y el profesor Caballero, algo que él podía hacer muy bien era hablar acerca de mi pasión por la química analítica. Yo apliqué a un posgrado de química analítica, era el departamento de química, pero la especialización era en química analítica. Entonces, esa combinación de tener personas que puedan hablar sobre diferentes aspectos de quién eres es muy importante. El currículum vitae o el resumen, que a veces van a encontrar esa palabra aquí en Estados Unidos, que es básicamente un listado de qué es lo que han hecho, cómo lo han hecho, qué tipo de premios han recibido, y etcétera. Yo les recomiendo que Claudia va a hablar un poquito luego acerca de los recursos que hay disponibles para ustedes para tener una idea de cómo se escriben estos documentos, pero les recomiendo que vean el tipo de documentos que generalmente son enviados acá. Hay cosas, por ejemplo, que nunca deben de incluir en ese tipo de documentos, como direcciones personales o datos muy personales. Eso es algo que generalmente no se usa aquí en Estados Unidos. Algo que sí es, por ejemplo, si tienen premios, ponerlos en la primer plana, porque eso es importante. Tienes que mostrar que has hecho algo antes y que ahora quieres continuar cosechando buenas cosas, ¿no? Experiencia en investigación, sí, pero en un detalle que sea lo suficientemente explícito para saber qué es lo que han hecho, pero no tan explícito que se coman hojas y hojas y hojas y vayan a aburrir a quien está leyendo ese documento o lo hagan muy difícil de verlo. Tienen que poner cosas ahí como sus referencias y demás. Entonces, podemos hablar un poquito más acerca de eso después. El transcript, que es la transcripción del carnet de calificaciones. Hay algunas universidades que requieren una traducción, entonces es importante. Muchas universidades les pueden dar a ustedes esa traducción, pero se toma un poquito más de tiempo, entonces hay que empezar ese proceso antes. El GRE, que es el General Record Examination, hay ahora un movimiento muy grande en los Estados Unidos en el que algunas universidades se han sumado a la iniciativa de no pedir este examen. Hay dos tipos de este examen. Uno que es sobre matemáticas y conocimiento verbal en general, que muchas universidades todavía piden eso, y otro sobre conocimientos especializados. Por ejemplo, yo estoy en un departamento de química, a veces pedíamos el GRE de química. Ahora nosotros lo hemos convertido en algo que es opcional. Hay muchas universidades para las cuales todavía es requerido. Lo importante de esto son dos cosas. Uno, que puedan consultar en dónde pueden hacer uno de estos exámenes y cuáles son las fechas disponibles. Generalmente estas fechas son muy limitadas. Y dos, que estudien para el tipo de preguntas que van a tener en esos exámenes. En México, por ejemplo, los exámenes del Coneval son parecidos, pero no son exactamente lo mismo. Entonces, practicar es algo importante. Yo practiqué un par de veces antes de presentar uno de estos exámenes y de hecho me ayudó mucho. No tuve mucho tiempo. Lo bueno es que había presentado el Coneval hace poco tiempo antes de resolver ese examen del GRE, entonces eso me ayudó. El TOEFL, como ya lo mencioné, eso va a ser importantísimo que lo hagan y que lo hagan bien. Finalmente, hay algo que se llama el Personal Statement, que siempre se los van a pedir. Eso cambia mucho de universidad a universidad, pero generalmente consiste en un ensayo de 1 a varias páginas, y varias generalmente no más de 3, de 1 a 3 yo diría, en las cuales ustedes tienen que escribir, tienen que escribir el ensayo de su vida. ¿Cuáles son las motivaciones que tienen para estudiar un posgrado? Y la cuestión que nunca queremos escuchar es porque es un paso lógico después de acabar la licenciatura. O porque mi asesor me dijo que lo tenía que hacer. O porque no he encontrado un trabajo en la industria y tengo que buscar algo nuevo. Eso es algo que nunca queremos escuchar. Lo que queremos escuchar es cómo se van a transformar ustedes en científicos e ingenieros que van a utilizar esta oportunidad para generar nuevo conocimiento o para hacer algo que realmente les resulta muy apasionante. Entonces, eso es lo que queremos escuchar, lo que queremos saber de ustedes. Dentro de eso nos tienen que decir también, pues bueno, cuáles son sus credenciales. Yo quiero ser un científico grandísimo,
pero ¿cuál es mi experiencia previa? Pues entonces yo describí que había hecho experimentos en electroquímica, describí que las interfaces líquido-líquido eran muy importantes por X, Y y Z razón, que yo creo que este tipo de sistemas me pueden ayudar, que aprendí muchísimo de la electroquímica y que ahora quiero hacer un posgrado en X, Y y Z áreas, precisamente porque eso es algo que aprendí que es algo muy nuevo, ¿no? Vamos, ustedes pueden decirme, cualquier razón es buena, pero bien fundamentada. El statement no es una enumeración de logros, por eso tiene que ser un ensayo. Lo tienen que escribir, tiene que tener coherencia, tiene que tener lógica. Enséñenselo, muéstrenselo a sus profesores, muéstrenselo a algún compañero que ustedes tengan confianza. Tener ese feedback es ciertamente muy importante para poder escribir un documento que valga la pena. Escriban cuáles son sus objetivos en el programa, con quién quieren estudiar y por qué. Y ese detalle de con quién quieren estudiar es muy importante. Si ustedes van a aplicar, por ejemplo, a la Universidad de Illinois, al programa del iMersec, por ejemplo, o los grupos que participan en el iMersec, pues tienen que entrar a sus páginas de internet y tienen que ver cuáles son los tipos de experimentos, de publicaciones que hacen. Se tienen que informar. Y entre más detalles digan, mira, yo quiero estudiar con la profesora Kathy Murphy porque ella hace nanopartículas y yo creo que las técnicas que yo aprendí se pueden aplicar a su síntesis y por lo tanto yo creo que voy a tener un muy buen doctorado con ella. Pues bueno, eso me tienen que decir. No solamente de una persona, porque tienen que buscar un programa en el que más de una persona pueda ayudarlos a cumplir sus sueños, por así decirlo. ¿Qué pasa si yo entro al doctorado me aceptan al programa y el profesor Joaquín Rodríguez ya no tiene espacio en su laboratorio? Eso sería muy mala idea, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que pensar con quién otra persona yo puedo ser feliz, con cuáles otros grupos yo podría trabajar, ¿ok? Y lo más importante en este personal statement es también su oportunidad para escribir cualquier comentario sobre cualquier aspecto que ustedes crean pertinente. Les voy a dar un ejemplo. Hay estudiantes que a veces no tienen las mejores calificaciones al principio de su licenciatura o de su ingeniería. Igual y van subiendo de calidad y al final ya tienen los puros 10, pero al principio empezaron con 7 y con 8. Por lo tanto, su promedio no va a ser el mejor promedio del mundo, ¿ok? En este statement, ustedes tienen la oportunidad de decirnos, pues es que mira, un familiar falleció y tuve un momento muy difícil, pero después mostré que con consistencia y disciplina pude recuperar mis calificaciones. Y eso es algo que entonces nosotros decimos, pues bueno, hay situaciones personales que a muchos les pueden suceder y esto explica esto, pero mira, tiene razón. Al final obtuvo 10 en fisicoquímica y obtuvo 10 en ciencia de materiales y obtuvo 10 en química cuántica. Entonces, pues no importa realmente si obtuvo un 8 en ecuaciones diferenciales, si al final de cuentas me está mostrando que puede aplicar todo ese conocimiento. Pero me lo tienen que decir. Yo como persona que evalúo ese tipo de cosas, yo no voy a ver eso si ustedes no me muestran, ¿verdad? Y así puede haber muchas otras situaciones. ¿Por qué no he publicado? Pues bueno, porque soy en un grupo muy pequeño. Ok, bueno, ya entiendo eso, pero dime, por ejemplo, ¿qué es lo que harías para cambiar esa situación? ¿No? Entonces, hay varias situaciones de ese estilo. Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa después de que ustedes envían su aplicación? Pues se revisan las solicitudes, eso toma un par de meses y luego se generan ofertas. Muchas veces ustedes pueden recibir una oferta temprano o un rechazo que puede ser un poquito tarde. Si tienen preguntas, lo que yo les recomendaría es que envíen un correo al lugar a donde enviaron la solicitud. Generalmente se quieren saber si la solicitud se envió exitosamente y eso es algo que a veces pueden preguntar definitivamente. Si te dan una oferta, estate seguro de que la recibas y la consideres y la tomes en cuenta muy seriamente porque generalmente esas ofertas tienen una expiración. Si no aceptas antes del límite que te están diciendo, pierdes la oportunidad de entrar a la universidad de tus sueños y eso es un problema. Si aceptas la oferta, pues generalmente tu programa va a empezar en el otoño, generalmente en agosto del siguiente año. Entonces te tienes que preparar para eso, porque una vez que hayas aceptado la oferta, igual y todavía hay varios meses que tienen que tomar para que tú puedas llegar a Estados Unidos.
Si vienes de México o de muchos otros lugares de Latinoamérica, pues bueno, también vas a tener que tramitar una visa y eso puede tomar tiempo. Generalmente, si consiguen una oferta, eso viene con un stipend o con un pago, ¿ok? Por los servicios que hacen como Teaching Assistant o Graduate Research Assistant. Y eso es algo bien importante. Yo no me lo creía. Que me iban a dar dinero para hacer investigación, completamente, yo no me lo creía. Pero sí, así es como funciona esto. Recibes un pago, la universidad te va a dar dinero, básicamente, y tú puedes vivir con ese dinero. No es mucho dinero, no vas a vivir como una persona rica, pero te permite hacer todo lo que necesitas hacer, tener un teléfono, una casa, comer, ir con tu familia cuando son vacaciones. Entonces eso es algo que sucede. Pero a cambio vas a tener que dar clases como parte de tu programa, vas a tener que hacer investigación y dar clases al mismo tiempo y recibir clases. Y si eres un Graduate Research Assistant, vas a tener que hacer investigación seriamente. Entonces, no es dinero de a gratis, es dinero porque vienes básicamente a dedicarte 100% a tu doctorado. Y pues bueno, con esto ya he hablado un poquito de más. Entonces, ahora me gustaría tal vez abrir un poquito la oportunidad para que Claudia mencione algunos consejos más acerca de todo esto y pues bueno, empezar con un poquito más de discusión. Ahora sí, pues Claudia, te doy un poquito más el control y podemos... Sí, gracias. Gracias, Joaquín. Muy interesante lo que habló el doctor Joaquín Rodríguez. Y bueno, ahora yo les voy a decir, pues sí, es muy importante saber lo que hicieron otros para poder nosotros seguir esa trayectoria y tener éxito. Un consejo muy importante es, como lo muestra esta transparencia, es identificar claramente el área en la cual se desea estudiar. Eso es muy importante porque cuando ustedes van a solicitar una beca acá a los Estados Unidos, la persona con la cual van a trabajar pues va a querer saber que ustedes realmente saben lo que quieren. Es muy importante también que localicen la universidad que ofrece el posgrado. A veces ustedes pueden localizar varias. Si por alguna razón una no los acepta, tienen también otras opciones. Localizar también el laboratorio o profesor responsable del laboratorio. Eso a mí me funcionó muy bien cuando me fui a Japón. Yo identifiqué el área en la que quería trabajar, localicé el laboratorio del profesor que hacía lo que a mí me interesaba, que era cirugía asistida por computadora, y entré en contacto con él. Yo les recomiendo que entren en contacto con el profesor o profesora que está al cargo de ese laboratorio y establezcan con ese contacto una relación en las cuales puedan ustedes expresar su interés, sobre todo también saber si ese profesor está dispuesto a aceptar más estudiantes y en qué condiciones las va a hacer. Como lo dijo el doctor Joaquín, cada universidad tiene procedimientos diferentes para aceptar a sus estudiantes de posgrado, por lo cual hoy en día, que tienen la gran ventaja del internet y los websites, pueden averiguar todo eso allí. Déjenme decirles que cuando yo estudié, se mandaban cartas todavía, y esas cartas tardaban a veces 1 o 2 meses en llegar o nunca llegaban. Ahora, en unos cuantos minutos, ustedes pueden tener la información completa de las universidades, los profesores, lo que se hace e incluso los procedimientos. Por eso es que aquí les escribimos diciéndoles, infórmate en el sitio del laboratorio que te interesa, qué procedimientos tienen allí, porque varían de una universidad a otra, de un laboratorio a otro. Cada laboratorio tiene su menú, es muy importante que lo vean, y ahí en el menú busquen el área para estudios de posgrado. Así pues, complementando un poquito lo que dice ¿Sí? Claudia, lo que estoy mostrando ahora en la pantalla es una de las cartas que yo generalmente utilizo para contestar a estudiantes que expresan interés en mi grupo, ¿no? Entonces yo les digo, muy bien, gracias por contactarnos, siempre estamos interesados en tomar estudiantes, pero la decisión no depende de mí, depende de tu solicitud y de un comité que va a analizar tu solicitud. Entonces te recomiendo que por favor describas ahí con todo el bombo y platillo cuáles son tus motivaciones, ¿ok? Y que te comuniques conmigo si tienes más preguntas acerca de este proceso. Les doy, por ejemplo, la dirección de internet a donde están las admisiones. Eso es algo que ustedes tienen que buscar para cada universidad.
Y generalmente después de que este proceso de admisión toma lugar, hay a veces visitas o interacciones a través de Skype con las cuales generalmente los profesores van a estar disponibles para hablar con ustedes más a detalle sobre las oportunidades. Ahora, muchas veces ustedes pueden ser proactivos. Si saben que hay algún profesor que les interesa que está visitando su país, por ejemplo, para dar una conferencia, vayan y conózcanlo. Hablen con él, hablen acerca de las oportunidades. Si tienen alguna otra oportunidad, aunque sea extracurricular, etcétera, de conocer a esas personas, pues bueno, adelante con eso, ¿no? Algo que Claudia mencionaba, por ejemplo, conozcan bien los sitios web de los profesores que tienen. Este es, por ejemplo, algunos screenshots, algunas fotografías que tomé de mi página web, en donde pongo ahí, pues, cuáles son las noticias para que sepan qué es lo que está sucediendo en nuestro grupo, cuáles son los temas de investigación que nos interesan para que ustedes tengan una idea, cuáles son las últimas publicaciones que hemos hecho para que ustedes también sepan qué es lo más nuevo que está saliendo del laboratorio. Todo ese tipo de información, ténganla presente y en cuenta para que puedan establecer buenas conexiones con las personas que quieren conocer. Bien, ahora tenemos aquí, juntamos entre todo este equipo unas ligas para que ustedes se orienten de qué es lo que hay que hacer para solicitar a estudios de posgrado aquí en los Estados Unidos. Y no sé si tengan acceso, pero ustedes de alguna manera pueden tener estas ligas que ven aquí. Por ejemplo, la primera, les recomendamos que seleccionen a la izquierda en Resource Library, después se vayan a Toolbox y ahí les van a encontrar todos los procedimientos a seguir para considerar en una solicitud. Aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, son específicas. Otra liga es de la Universidad de California, aquí en Santa Bárbara, donde yo trabajo, que es donde vienen varios pasos a seguir para alternativas de estudios de posgrado en esta universidad. En Illinois, por ejemplo, pueden consultar la liga que aquí se presenta y en la Universidad de Chicago, la que está hasta el final. Todas las ligas son distintas, por supuesto, pero la información que tienen allí es muy valiosa y general. Se puede aplicar a otras universidades. Si ustedes revisan estas ligas, se van a dar cuenta que toda la información que hay es lo que ha hablado el doctor Joaquín y nuestra propia experiencia. Recomendaciones importantes para sus solicitudes de aceptación. Bueno, lo que mencionaba el doctor, buenas cartas de aceptación de los profesores. La liga que viene en la parte inferior, allí pueden encontrar tips, recomendaciones para hacerlas bien. Son documentos PDF que ustedes pueden bajar. Escribir su propuesta personal. ¿Dónde pueden recibir orientación para eso? Aquí vienen las ligas establecidas y ustedes las pueden visitar y se van a dar cuenta que también está toda la información. Escribir su currículum. También aquí les ponemos dos ligas. Yo las estuve revisando con detenimiento y son muy ricas. Estas ligas tienen toda la información que ustedes necesitan. Les pedimos que por favor las visiten cualquier momento que ustedes tengan libre y empiecen a empaparse de toda esta información que deben seguir para sus solicitudes. Si me das la siguiente, por favor, Joaquín. Ok, bueno, ahora es tiempo de darles las gracias. Ya es el momento de despedirnos y enfatizarles que si ustedes tienen preguntas, desean cualquier información, pueden usar aquí el chat, pero sobre todo escribir a la doctora Pamela Pena Martin, cuya dirección se encuentra al final de esta, en la parte de abajo derecha de esta transparencia. Y es pmartin, PMARTIN 9, @illinois.edu. La cuestión aquí es simplemente mencionarles de nuevo que si tienen dudas acerca del proceso de aplicación, que si tienen dudas acerca de cómo hacer cualquiera de estos
pasos, pues bueno, que nos pueden contactar a Pam definitivamente, y a partir de ahí preguntarse un poquito más, o sea, qué es lo que quieren obtener de esta experiencia y cómo lograrlo. Entonces, eso es algo que en sí es un objetivo y pues bueno, hay que dedicarles su tiempo y hay que dedicarles con mucho interés, ¿no? Acerca de cómo quieren empezar a crear una carrera aquí en Estados Unidos y esto es un primer paso. Sí, y sobre todo no quitar el dedo del renglón. Les recomendamos que lo hagan. Como dijimos al principio, existen los recursos económicos para que se vengan, el interés de muchas universidades de tener grupos interdisciplinarios con estudiantes internacionales, en este caso latinos y mexicanos, de Latinoamérica y mexicanos, y pues yo creo que vale la pena tomar la oportunidad y tomar el reto. Lo recomendamos tanto el doctor Joaquín y yo ampliamente porque se van a enriquecer de manera inmensurable. Muy bien dicho. Pues bueno, creo que con esto podemos entonces terminar la transmisión. Así es. Muchas gracias por todo y estamos en contacto. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego.